Muy buenas tardes, tenemos con nosotros a Pilar Requena, reportera de televisión española y directora del programa Documentos TV. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, lo primero que queríamos preguntar es cómo es la cobertura de zonas de conflicto en la era digital. Pues mucho más complicada realmente que en la anterior era, no porque sea más complicado, siempre es complicado cubrir no solo una zona de conflicto, sino cualquier zona más allá de las fronteras, porque primero tienes que entenderla tú y luego tienes que transmitirle lo que ocurre a la sociedad que espera tu información. En la era digital lo que tenemos son más facilidades en lo que es a la hora de llegar a los sitios y la posibilidad de enviar, que no había hace años. Tienes acceso a Internet. Yo empecé con un bolígrafo y una libreta, sin teléfono móvil, ahora lo tienes todo a mano en ese sentido, pero sin embargo hay algo muy en contra, que es la inmediatez, el que te puedan llamar en cualquier momento, el espectáculo por el espectáculo, la presencia por encima de todo en lugar del contexto y el análisis. Ahora no tienes tiempo porque cada minuto quieren algo y los multimedia, los que tienen que hacer para varios medios distintas plataformas al mismo tiempo, pues todavía menos. Cuando yo empecé teníamos más tiempo para hablar, para entrevistar, para movernos, para cubrir, porque no nos podían localizar, entre otras cosas, una vez que salíamos de los hoteles. Entonces, al final tenían que aceptar la historia que tú les traías en la última hora, que era cuando llegabas a montar en el lugar de montaje, que era también el lugar de envío. En ese sentido, yo creo que se profundizaba mucho más. Tenía mucho más difícil el acceso a la información, y lo más terrible de ahora es que, habiendo como hay todo el acceso a la información que hay para cualquier periodista, es sin embargo la falta de contexto y la falta de análisis e incluso de conocimiento que he hecho en falta en muchos compañeros, sobre todo en coberturas de conflictos que al final todo se queda en víctimas, en bombardeos y en el tipo de armamento que se utiliza. Perdona, yo lo que quiero saber es qué está pasando, por qué está pasando eso, qué puede pasar y cómo puede acabar. En la línea que hablas también del espectáculo, pero también de la era digital, ¿qué papel juegan las redes sociales y la inteligencia artificial en la cobertura de zonas en conflicto? Las redes sociales juegan un gran papel en el sentido de que, bueno, de que hay muchos grupos de interés y contendientes que han hecho de las redes sociales un instrumento para la manipulación y para la propaganda. Lo de la inteligencia artificial de momento está menos sobre el terreno, pero sí que es verdad que puedes encontrarte con declaraciones a lo mejor que han sido manipuladas con inteligencia artificial. Todo eso nosotros, los periodistas, deberíamos ser el primer filtro, deberíamos tener los conocimientos suficientes para saber detectar que una declaración determinada de Ursula von der Leyen o de quien sea, o de Zelensky, está equivocada. Y puede ser realmente un deepfake, que puede ser una manipulación de inteligencia artificial. Si nosotros no somos capaces de detectarlo, estamos haciendo algo mal. Y por último, ¿cómo se combaten las guerras híbridas? Es decir, las que juegan no solo con las armas de fuego, sino también las armas cibernéticas. ¿Y cómo se cubre eso desde la perspectiva periodística? Yo creo que desde la perspectiva periodística hay poca cobertura de eso, solo se dice de vez en cuando los hackers, por ejemplo, los prorusos de No Name hacen algún ciberataque, entonces pues han intentado atacar la Diputación de Zaragoza y el no sé qué, pero luego todo el mundo se olvida del tema, o cuando hay un gran incendio que puede estar a lo mejor Rusia o grupos prorrusos detrás, se informa, pero no se hace un seguimiento, ni siquiera creo que se haga un estudio y se esté preparado contra esa guerra, sobre todo en lo que más nos puede afectar a nosotros los periodistas, que es la desinformación. Los ciberataques no nos pueden afectarnos, pero más a nivel general. Lo que sí que nos puede afectar es todo lo que son las campañas de desinformación y de propaganda, que son también parte de las amenazas híbridas. Mira, nosotros acabamos de hacer público el día 12 de marzo en la red de periodismo de investigación de la Unión Europea de Radiodifusión, de los medios públicos europeos. Acabamos de hacer público justamente una investigación que hemos hecho durante meses sobre las amenazas híbridas de Rusia.
donde hemos analizado desde los ciberataques hasta la desinformación, pasando por lo que son sabotajes, lo del Báltico. Hemos analizado un poco todo y hemos estudiado 80 casos a ver cuáles están probados, cuáles tienen cargos, cuáles no son en absoluto rusos, porque rápidamente se lo asignas a Rusia, como se le asignó en Nord Stream, y resulta que no ha sido Rusia. Eso es lo más claro. Y probablemente lo que sí ha sido, y todo parece indicar que ha sido un grupo de ucranianos, lo que falta por ver es quién los apoyaba y quién los dirigía, ¿no? Entonces, yo creo que hacemos poco hincapié en lo que son las amenazas híbridas, sobre todo cuando estamos hablando de conflictos, ¿no? O cuando estamos hablando de conflictos latentes o de posconflictos, que nadie piense que porque acabe la guerra de Ucrania no va a seguir habiendo amenazas híbridas. Las habrá de un lado a otro y probablemente de otro lado a otro, mientras no haya realmente una convivencia en paz donde todos miremos hacia el futuro y hacia el intento de hacer un mundo en paz y mejor. Es que no sé por qué es tan complicado. De verdad, llevo 40 años de coberturas y sigo preguntándome por qué es siempre tan complicado conseguir que todos trabajemos por un mundo en paz y un mundo mejor y más igual. Y no hay solución. No hay solución porque los intereses pueden, porque la gente es fácilmente manipulable cada vez más, porque cada vez la educación es peor, los conocimientos son menores, a pesar de tener muchísimas más acceso a la información que nunca. Pero es como yo siempre digo, es como tener una biblioteca llena de libros y no saber dónde está el libro que necesitas para seguir avanzando y para saber un poco más. Y por ahí tenemos que seguir incidiendo en la educación, tenemos que seguir incidiendo en la universidad, tenemos que poner mucho más énfasis en lo que son las relaciones internacionales y lo que es la política internacional, porque vivimos en un mundo globalizado, no podemos permitirnos el lujo de no saber lo que ocurre más allá de nuestras fronteras y de que no salgan de aquí periodistas preparados para entender qué pasa más allá de nuestras fronteras, porque es que se van a ver confrontados a eso, no solo en coberturas aquel que se dedique al periodismo internacional, sino cualquiera va a tener un efecto rebote. Es que incluso un partido de fútbol o cualquier competición deportiva puede verse influida por acontecimientos internacionales. Y no lo tenemos en cuenta y no incidimos lo suficiente en darle todas las claves y todos los conocimientos a los estudiantes como se los tenemos que dar para que salgan de verdad preparados y puedan ayudar a hacer un mundo mejor en el sentido de darle más conocimiento, más información para que la sociedad tenga las claves y pueda hacerse su propia composición del lugar y no pueda ser fácilmente manipulable por los poderes. Bueno, de verdad, muchas gracias.